Había una vez en un reino muy común, en un mundo muy olvidado, un reino gobernado por una reina fuerte, audaz, valiente, inteligente y muy querida por su pueblo. Desde niña había sido criada para reinar. Esta no aceptó a nadie por marido, puesto que, como se dijo desde un principio, ella era ser la gobernante. Sin embargo, esta no quería estar sola, pero por leyes del hombre y de la iglesia, al casarse, su marido sería dueño y gobernante de su reino. Puesto que así era, esta decidió pedir ayuda a sus magos, y así estos encontraron la solución de crear un marido, un hombre que no era hombre, un hombre sin derechos, y sin embargo, uno fuera mejor que ningún otro, uno apropiado y adecuado para ella. Y así estos ejercieron sus poderes, juntaron sus mentes y a través de hechizos que el mundo ya había olvidado crearon un hombre. El hombre que ella necesitaba nació del fuego y las cenizas. ¿Quién sabe qué cosas? Nadie sabe de dónde salió su alma. Nadie sabe qué es lo que se utilizó o lo que se pagó como precio. Pero realmente a nadie le importaba. Y así pues estos se casaron. Pasó el tiempo. Todo parecía bien para el reino de Calar. Todos es demasiado, pero la mayoría eran felices. Pero de repente, al cabo de un tiempo, un portal se abrió, una barrera se rompió, engendros, demonios, seres crueles y malvados invadían el mundo. Varios reinos se aliaron y así dirigieron sus ejércitos para proteger la frontera que quedó. Calar fue uno de los que más soldados envió, pero cuando estos luchaban en la frontera, algo pasó. Nadie lo sabe, nadie lo supo, nadie lo mencionó, pero un día, o tal vez una noche, todos estos desaparecieron. Magos, soldados, comandantes y generales, oficiales, incluso los reclutas más nuevos, todo aquel que pertenecía al ejército de Calar desapareció sin dejar rastro, sin dejar más nada que el puro recuerdo. Y así aquel reino quedó desprotegido y desvalido, y un vecino anheló su tierra y aprovechó la situación. Prontamente fue dicho y proclamada la guerra entre ambos. Calar estaba indefenso. El rey no tenía más nada con que defenderse. Su reina y su ejército. Nadie sabía nada de esto. La iglesia, las iglesias, para ser exactos, abandonaron la patria por órdenes de los altos mandos en estas. Muy pocos
traicionar sus juramentos, su orden, para proteger su reino. En su mayoría, el clero se encargaba en este mundo mágico de sanar las heridas y curar a los enfermos. Sin más, la gente tuvo que recurrir a otros medios y en el proceso perdió mucha fe, mucha voluntad. Perdió la esperanza en que una deidad viniera a salvarlos. El ejército invasor pasaba sin ninguna oposición, sabiendo que el enemigo que invadían era indefenso e impotente. Se limitaban incluso a causar los daños más mínimos y a perpetrar el menor daño posible, ya que a sus ojos tener un enemigo a combatir y a destrozar era simplemente la nueva tierra, la nueva riqueza, la nueva gente que serviría a sus campos y les traía oro. Así estos pasaban de un lado al otro, llegando hasta la capital. Claro que hubo muchos que no estuvieron dispuestos a rendirse. Y lo que en un principio iba a ser una conquista fácil, poco a poco se fue complicando. La gente se defendía, lo hicieron con bravura. Con hoces, picos y machetes lucharon, se defendieron. El general decidió utilizarlos de ejemplo, sin saber lo que ocasionaría. Aquellos hombres que defendían su tierra y que se rehusaban a rendirse fueron masacrados junto con sus familias, pero esto, lejos de amedrentarlos, puso a los calarianos, enfurecidos y embravecidos, a pelear y combatir con aún más fuerza. Sin embargo, estos no tenían ni magia ni entrenamiento, no tenían armas adecuadas, jamás podrían combatir al invasor, y este así pasó sin más, arrasando con todo a su paso. Lo que en un principio era una conquista fácil, poco a poco se fue complicando por el enemigo. Cada vez se volvían más crueles, y a su vez los defensores defendían con aún más crueldad, hasta que ambas partes, en bestias con ojos rojos, solo veían la sangre. Ambos querían rabia ver muerto al otro. Pero para ese entonces, los soldados todavía tenían su honor, un honor al cual aferrarse, un honor que mucho no les duraría. La capital cayó al cabo de un año de lucha, y el rey, al cual no le quedaban opciones, decidió enlistar a los que estuvieran dispuestos para ganar tiempo, en vista a los rumores y los actos cometidos. Las mujeres y los niños escaparían primero, mientras el rey y los que estuvieran dispuestos defenderían lo que quedaba de la capital. Un acto estúpido, un acto sin sentido, y sin embargo, un acto que conmovió los corazones de sus súbditos. Y así puesto, los hombres con valor se enfrentaron, sabiendo que una muerte les esperaba, una muerte sin gloria, una muerte sin victoria. Defendían como podían, afilando sus espadas tanto que terminaban dañándolas. Estudiaban tanto al enemigo que sabían hasta sus nombres, cómo lo harían, sabían cómo peleaban. El rey no tenía soldados a su cargo,
ni generales, pero tenía carpinteros, herreros, carniceros, tenía exploradores. Obviamente no podían luchar como peleaban los soldados, en campo abierto, hombre contra hombre. Tenían que luchar de forma diferente. Y así lo hicieron. Todos se unieron, puesto que ya nada más quedaba. Lo mínimo que podían dar, lo mínimo que podían tener, era la perfección. Solo la muerte aguardaría si no dieran todo lo que tenían en aquella lucha desesperada. Se alistaron así los hombres. Cavaron trincheras para impedir el paso de la caballería enemiga. Cada hombre y niño pudiera, cada mujer dispuesta, se unieron para acabar. Al cabo de un tiempo, osos rodeaban toda la ciudad, creando caminos en los que solo los hombres podían pasar. Ni caballo, ni carruaje avanzaba por el sendero. Así ganaron meses de tiempo. El rey, desesperado, mandó decir por todos lados donde se pudiera escuchar: pagaré mi tesoro a quien esté dispuesto a defender mi tierra a mi lado, el tesoro de un reino. A quien venga aquí, mate al invasor y pueda llevárselo. Una respuesta desesperada que, sin embargo, tuvo éxito. Al escuchar las noticias y la situación, muchos mercenarios, bandidos y otro tipo de soldados, renegados y rechazados, se unieron a su causa, viéndolo como una posibilidad para llenar sus bolsillos de oro. Muchos mercenarios se unieron a su causa y cuando menos se dio cuenta ya tenía un ejército irregular, sin disciplina ni orden, y sin embargo con mucha fuerza, sobre todo mucha astucia. La guerra se iba prolongando y el enemigo no podía tomar la capital. Cada centímetro de tierra que tomaban eran vidas que les costaban, puesto, como se había dicho antes, el enemigo al que se enfrentaban no peleaba como un soldado, peleaban como cobardes, escondiéndose en sus trincheras, corriendo y huyendo, atacando de noche, matando a los que podían y escapando, casi siempre intactos. Eran sombras que no se distinguían de la noche. Eran cadáveres que no se distinguían de los muertos y atacaban justamente cuando les dabas la espalda. Había soldados que temían apagar la luz porque habían escuchado las historias de hombres, de calarianos, que se quedaban quietos en las trincheras, fingiendo estar muertos por horas, por días, hasta esperar el momento indicado, cuando habían bajado la guardia para asesinarlos. Y lo peor de todo es que mentiras no eran, mentiras no eran. Pero no era solamente la voluntad de los calarianos lo que los empujaba a pelear. Había algo más detrás del telón, más oscuro, más extraño. Pero esa es una historia que contaré después. El rey renunció a su corona, viéndola como un adorno inútil. Él ya no era el reino de un reino. Él ya no era el rey de un reino. Era solamente el líder de lo que quedaba. Ya no importaba nada más.
más que defender la capital. No tenía fuerza para luchar en el frente, tampoco era un comandante, solamente era un hombre, y este lo sabía bien. Asimismo hizo lo que un hombre podía hacer. Procedió a cavar trincheras, como todos los demás. Procedió a afilar las armas y herramientas que tenían a mano, como todos los demás. Al cabo de un tiempo ya nadie podía distinguir quién era el rey, hasta que un hombre, un herrero que trabajaba en las murallas reforzando todo esto, decidió hacer una corona para su rey. Una corona que representara exactamente la situación del reino. Una corona de hierro, fea, tosca y negra, afilada en los bordes. Si el rey tuvo una nueva corona, la corona de hierro. Nadie sabe si realmente alguna vez la usó, pero era un símbolo que representaba la diferencia. Un rey que lucha con su gente, no en un glorioso caballo, sino entre la tierra y el barro, entre el hambre y el frío. Eso inspiró a muchos. Pero la situación aún estaban rodeados. Los hombres cansados eran incapaces. Y así el conflicto siguió parado. Los calarianos atacaban levemente y escapaban, nunca asestando un golpe realmente importante. Por otro lado, el ejército aldeano no hacía más que esperar. No podían entrar a sus fronteras, no podían entrar en sus trincheras. Era demasiado peligroso. Su equipamiento no era el adecuado para este tipo de lucha. Después de todo eran caballeros en su mayoría, pocos eran infantería, y estos, aunque fuertes y valerosos, no estaban acostumbrados a este tipo de lucha. Pero en una guerra de desgaste que planeaban ganar poco a poco, el general tenía órdenes de dañar lo menos posible a la población civil y sobre todo a la propia capital, puesto que ya era considerada propiedad del reino. Así la lucha se prolongó por meses, luego por años, y mientras más pasó el tiempo, la situación iba empeorando. Los calarianos no se debilitaban, todo lo contrario, se fortalecían. 2 años se habían pasado de la guerra y el reino todavía no caía. La gente tomaba valor, cada vez luchaban más. En comparación, los aldeanos estaban peleando en un terreno desconocido al que no estaban acostumbrados. Los suministros se le acababan, al igual que la paciencia. Cada vez tenían que ser más crueles para sobrevivir y seguir con la guerra, robando los recursos de la tierra conquistada, dejando a la gente morir de hambre, porque solamente lograba aumentar la moral del enemigo y les daba más tropas, dispuestos a morir y a matar para recuperar lo suyo. Por otro lado, los reinos vecinos no estaban de acuerdo con la lucha, mucho menos en las circunstancias, aunque no querían entrar en el conflicto. Había hecho la guerra, aprovechar de tal forma la desgarradora situación de Calar. Era no solamente un acto vil y deshonroso, sino que también ponía en peligro
guerra masiva. Si alguien más unía el conflicto, la guerra no haría más que escalar hasta llevar a todos los reinos a una guerra masiva, cosa que nadie quería. Y así la situación seguía prolongándose, pero con la desaprobación del resto de reinos y ciertas sanciones económicas, Albion no podía enviar sus tropas, no más de las que ya había enviado. Los suministros tampoco entraban al país. Lentamente la situación se estancaba hasta un punto en el que no podían avanzar ni retroceder. El estancamiento no hizo más que empeorar la situación. La guerra fue escalando poco a poco, hasta que el reino por fin cayó. Al cabo de un tiempo el general estaba harto y sin opciones. Decidió arrasar con fuego todo a su paso, todo en su control y todo a su alrededor. En un ataque desesperado por tomar la capital, sin importar el costo. Esto fue logrado. La capital fue arrasada. En el proceso, el general terminó perdiendo 1/3 de todos sus hombres y se ganó con fuerza el nombre del demonio de Kirriaz, título que lo acompañaría hasta el resto de sus días largos. Al tomar la capital se convierte en un héroe de guerra, pero también un criminal que había dañado la propiedad del reino de Albion, puesto que, como se había dicho, ya era considerado parte de la propiedad de la realeza. En tal situación, el general escapó después de conquistar la ciudad, dejando las tropas sin un general. Lo que nadie vio, en lo que nadie se percató, era que las fuerzas de Kalar no hacían más que aumentar de forma no natural, de forma normal. Y es que el vacío que había creado la ausencia de magos, la ausencia de soldados, ese vacío de poder no hacía más que llenarse con fuerza y a una velocidad terrible. La desesperación de su gente hizo que energías negativas se expandan. Pero esa es una historia que contaré más tarde. La toma de la capital fue brutal. El general mandó sepultar en rocas el castillo, y así lo logró. Después de algunos días, llegó a contaminar toda el agua circundante, y así lo logró al cabo de unos días. El general mandó a sus hombres entrar a la capital sin importar el costo, y así lo logró. El costo fue demasiado alto. El agua envenenada, los campos sin arar, y la situación política dejó a su ejército en territorio enemigo, sin agua, sin comida y rodeado de enemigos. Cada hombre, mujer y niño odiaba profundamente al reino de Albion y a todos sus hombres, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para matarlos. La paranoia ya se había implantado en cada soldado aldeano. Solo pensaban en cómo iban a intentar asesinarlos, y no estaban equivocados. Tira no era. Cada oportunidad que pudieran tomar para matarlos, la usarían. Tal era su odio, ser menos se consideraría un insulto, blasfemia.
defensores se defendían con fuerza. Muchos héroes surgieron en aquellos tiempos de crisis, aunque pocos sobrevivían. Los que lo hacían, por algún extraño motivo, eran fuertes más allá de cualquier otro héroe. Eran leyendas entre los suyos. Cual conejos en primavera salían uno a uno los héroes nombrados para defender cada pedazo de tierra, para luchar. Y eso no era natural, nunca lo fue y no lo será. La perspectiva del general Icus antes de la toma de la capital. Icus estaba harto y cansado de ser un noble condecorado y conocido, un general que había logrado proezas. Estaba atrapado en la tierra enemiga. Su reino le seguía exigiendo las cosas que él no podía lograr. Le exigían que no dañara, que dañara lo menos posible a los civiles, sin entender que esos civiles harían todo lo que estuviera para ganarlos a él y a sus hombres. Sin embargo, tenían que ver por su seguridad. Tenían que ver porque se dañara lo menos posible, ya que el rey no los consideraba mano de obra futura. Tenían que dañar lo menos posible los servicios, puesto que el puto reino también los consideraba su propiedad. Entonces, ¿el qué podía hacer? No podía dañar al enemigo ni sus edificios, pero tenía que tomar una capital protegida como ninguna otra. Los calarianos no tenían piedad alguna. Gases, venenos, incluso magias que se creían perdidas. Habían utilizado todos los medios posibles para dañarlo a él y a su ejército. Y lo estaban logrando muy bien. Muchos hombres tenían pesadillas escuchando sobre el colillo de la serpiente, el nuevo veneno desarrollado por los calarianos. Dicen que este veneno era plantado en las semillas y en las plantas. Aquel veneno era muy difícil de detectar y ya se había cobrado la vida de cientos de sus hombres. Era una muerte horrible. Devastadora. Los que eran envenenados por aquella cosa que solo un demonio podía haber creado sufrían de fiebres que no mataban de inmediato. Un soldado podía durar hasta 3 semanas antes de por fin tener descanso. Los ojos se llenaban de sangre. Saliendo de sus cuencas, aunque varía dependiendo del cuidado de los sanadores, pero casi siempre terminaba siendo perdían el control de sus brazos. La locura era la única piedad que daba este veneno, y solamente a unos pocos. La mayoría eran conscientes hasta el final, sufriendo, agonizando. Había dado la orden. Cualquier envenenado tenía que ser asesinado en el momento para evitarle el dolor. Los sanadores eran buenos, pero no tenían el equipamiento ni el suficiente conocimiento de aquel veneno como para crear un antídoto, y la capital se negaba a brindarle más apoyo. Los calarianos eran tan crueles con ellos como consigo mismos. Se dice que muchos se enfermaban momentáneamente de las peores cosas. Luego
esperanza de mancharlos de su sangre envenenada, de su sangre pútrida y asquerosa, contagiándolos de las peores cosas que se pudieran. Y esa era una táctica demasiado efectiva. La vida de muchos de sus hombres también habían caído ante eso. Eran tácticas horribles, sin embargo muy efectivas. Más teniendo en cuenta que los talarianos, en su mayoría, estaban desprotegidos, armados con armas no muy buenas, pero sobre todo y lo más importante, no tenían un ejército especificado. Se componía mayormente por ancianos retirados, en el mejor de los casos, hombres jóvenes, hombres fuertes tal vez, pero hombres sin entrenamiento. Solo los retirados podían dar pelea, pero esa no era la forma en la que peleaba un caballero, la forma en la que peleaba un hombre. Peleaban como bestias, sin honor, sin dignidad, solo con rabia. Perdiccas tenía miedo. No lo aceptaba frente a sus hombres, pero había visto una mirada horrible en los ojos del enemigo muchas veces mientras tomaba su sendero. No era una mirada natural, ni siquiera de hombres completamente desesperados, irracionales y fúricos. Era una mirada de odio que no había visto más que en las peores batallas. Ciertamente ellos habían invadido su tierra, incluso él mismo había dado órdenes de asesinar a las familias de los que habían combatido, pero esa mirada no era natural, ese odio, esa fiereza. Él había dado muchas veces información a los altos mandos, información que había sido ignorada, algo muy aterrador. Se escondía y se estaba aprovechando de su guerra para implantar la semilla de algo muy oscuro. Eso y muchas otras cosas más se lo habían indicado. Los talarianos habían recurrido a cada cosa que pudieran, incluyendo la negromancia, aquella magia que había sido rechazada y expulsada de sus tierras anteriormente. Cada reino lo había prohibido. Sin embargo, los talarianos ya no se consideraban un reino. Todos sabían que iban a ser conquistados tarde o temprano, por lo que otros reinos ni siquiera mencionaban las tácticas que habían utilizado para sobrevivir, viéndolos como una mera última opción. Y sin embargo, él los había enfrentado. Él había visto lo que podían llegar a ser los nigromantes. Y eso no era algo a lo que cualquiera debía de enfrentarse. Una sola de esas cosas podía devastar hasta 300 hombres. No parece gran cosa cuando se habla de un gran mago, pero es lo peor de todo, lo más cruel, lo más enfermizo, que una magia tan cruel, una magia tan horrible, tan repugnante, ni siquiera necesitara de mucho entrenamiento. Cualquier granjero con algo de maná podía aprender a levantar muertos, y es una magia que persiste, que se mete en tu mente. Cualquiera que se involucre con las magias oscuras se vuelve más poderoso, pero también más loco. A diferencia de otras magias que requerían de años de entrenamiento, disciplina, la nigromancia solo requería un poco de desesperación. Ya muchos habían caído ante las plagas de esas
La situación era crítica, puesto que hace tiempo los recursos escaseaban en la zona. Había mandado a sus hombres a tomar por la fuerza todo lo que pudieran, pero no era suficiente. No podían seguir sitiando la ciudad. Tenía que caer ya, o no caería nunca. Él no quería tomar la ciudad de tal forma, puesto que sabía que las muertes serían muchas. Pero ya no tenía tiempo, ya no tenía opciones. El invierno se estaba acercando, y si ahora era difícil siquiera, después no sería más. Hace unos días había mandado envenenar los pozos de agua y cualquier otra fuente que pudiera ser encontrada y detectada. Sabía que posiblemente le costaría el título, pero él era un guerrero y tenía que ganar sin importar el costo, incluso si esos malditos nobles y de la realeza lo criticaban o lo maldecían. Él no perdería esta guerra. En eso recibía el honor de un guerrero, hacer lo que debía, el costo, incluso la propia vida. Tenía que tomar la capital, tenía que tomar Calar. Él era el general y se lo debía a sus hombres, a todos aquellos que habían muerto luchando por conquistar la Nueva Tierra. Si no tomaban la capital, no tomarían Calar por completo. Entonces, ¿cómo podría mirar a sus hombres cuando un cuchillo lo llevara al otro lado? Cuando por fin pudiera y se encontrara con los dioses, ¿qué cara les podría dar si no hiciera todo lo posible por completar su deber? Hombres, ¿están listos?, gritó él al salir de su carpa y dar la orden, sin importar lo que pase. Hoy la capital caerá. Una vez que caiga la capital, el rey lo hará. Y una vez que tengamos al rey en nuestro poder, Calar caerá. El reino de Albion expandirá sus fronteras y seremos el reino más grande de esta parte del mundo. Nuestros nombres serán escritos en la historia. No hay cobarde. Hoy solo habrá victoria. Y aquellas palabras no fueron más que ciertas. Hubo victoria. El veneno debilitó a muchos de los defensores. Otros tantos sufrían de deshidratación tras enterarse de la contaminación de las fuentes de agua. Las catapultas no habían parado de soltar piedras, destrozando las edificaciones. Ya ningún hombre se atrevía a mirar por las almenas, temiendo que una piedra les arrebatase la vida, sin siquiera poder ver al enemigo. La mayoría se escondía donde podía. Tampoco tenían comida. Hace ya tiempo que se habían acabado las provisiones. Claro que el enemigo no lo sabía. Habían hecho lo posible, pero no era suficiente. Y habían pasado por demasiado. Solo la rabia los mantenía empuñando sus armas. Pero más voluntad en ellos no quedaba, más fuerza en ellos. Aún así, defendieron con valor. No fue suficiente.
rey había decidido no probar bocado después de que se acabó el último pan en la capital. Estaba cansado de no dormir por la preocupación. Se le notaba la cara demacrada. No se mantenía más que por la esperanza. La esperanza de que su amada volviera a salvarlo a él y a los suyos. Que volvía con su caballo blanco, el resto de su ejército. Pero sabía que no podía esperar eso. Tenía que hacer todo lo posible. Sabiendo que no pasaría ningún tiempo antes de que la capital cayera después de que envenenaron el agua, dio la orden a los mercenarios que había contratado de salir de la ciudad, de escapar de aquella batalla perdida. Cada hombre que decidió unirse a su lucha fue entregado tanto oro como pudiera cargar. El rey regaló entre sus súbditos los pergaminos, los grimorios de magias tan valiosas o tan oscuras y horribles que solamente la bóveda más segura del reino los podía guardar. Carne antes que dejar que esta contra su tierra. Antes prefiero quemar cada trozo de leña antes que permitir que caliente sus hogares. Prefiero beber cada gota de agua sin que eso pueda hacerle a mi cuerpo antes que permitir que sacie sus sed. Un efecto extraño sucedió en aquellos mercenarios, a los cuales les habían pagado más de lo prometido. Por un lado estaban felices, pero también estaban tristes. Al final habían perdido. Ellos ganaron mucho, pero sabían que habían fallado. La sensación las ocurría como nunca lo había hecho. A ellos nunca les importó el empleador, o la victoria o el honor. Sin embargo, en ese momento no querían renunciar. Sentían como voces les llamaban cobardes mientras salían de la capital como podían. Hace tiempo los soldados habían dejado de cuidar las murallas, de procurar que nadie entrara o saliera. Los aldeanos preferían que los cobardes huyeran para guardar más sus fuerzas, y así pues habían dejado un cerco más bien laxo alrededor de la capital. Y a los que escapaban. Sin darse cuenta de lo que cargaban con ellos. El rey quería quedarse a defender su capital. Sus consejeros no se lo permitieron. Estos, la traición, le golpearon y le ataron, haciéndolo escapar en un carruaje con suministros hacia otra ciudad. Muy impotente e incapaz,
Sin embargo, no podía. Había sido fuerte. Intentó hacer lo que pudo y no fue suficiente. Con su amargura pensó, si pudiera ser más, no me importaría. Y en mi alma no me importaría que mi carne se abriera. Si pudiera protegerlo, ¿a quién he de mirar? Palabras con el tiempo hicieron eco, y sin embargo, el rey solamente le dieron sabor amargo de odio, pues nadie a sus súplicas respondía. Ni reyes ni reina, ni deidades ni coronas, nadie su voz supo escuchar. Los aldeanos y fueron por las trincheras primero, se abrieron camino, la defensa fue feroz, pero ya estaba demasiado débil. Después de algunas horas cayeron y las murallas no pudieron resistir más de 15 minutos desde que inició el conflicto. Tanto tiempo había desgastado mucho las murallas, mucho la resistencia. La mayoría habían escapado. Los hombres y solo fue para ganar tiempo. El general contento quemó la bandera y el castillo se ondeaba y afirmó: hoy hemos ganado, y con la caída de la capital es cuestión de tiempo para que Calar caiga. ¿Cuál fue su decepción al encontrar la tesorería completamente saqueada, sin una sola moneda de oro? ¿Cuál fue su decepción al encontrar la biblioteca completamente quemada? Al parecer el enemigo había quemado lo que no se pudieron llevar. ¿Cuál fue su decepción al buscar en las alacenas y no encontrar nada? Ciertamente había ganado, pero a un costo muy alto. ¿Qué es lo que había ganado después de tanto? Una ciudad vacía, un caparazón hueco. Mató a muchos. ¿Por qué? ¿Para qué? Aquí no quedaba nada que ganar. Las semanas pasaron y al principio la conquista, que había llenado de felicidad los corazones de los aldeanos, se convirtió en decepción al enterarse de cuánto cuestan vidas, y lo más importante, al enterarse que nada habían ganado de eso. Los hombres se morían de frío y hambre. Después de la contaminación de las fuentes de agua, ya nada se podía hacer ahí. El general había mandado dispersar sus tropas para gastar los menos recursos posibles, pero aún así la sed era mucha y el agua no suficiente. Intentaron purificarla, pero fue en vano. No solamente el veneno que el general había sido contaminaron los pozos. Los calarianos, al renunciar a la ciudad, habían maldecido el agua de aquel lugar. Pasarían años antes de empezar a purificar la zona. La tierra muerta, de la que solo muertos podían habitar.
del ejército era incluso inferior, sin disciplina, sin un comandante eficiente, sin un general digno. Ambas partes habían perdido mucho en aquella guerra, en aquel conflicto. Y se notó. Los estragos de aquella batalla habían causado mella, no solamente en estos reinos, sino en el mundo entero, el cual no había parado sus sanciones económicas contra Alion. Lo que en un principio había sido una victoria pírrica, no hizo más que transformarse en una derrota conforme el tiempo pasaba y el invierno arreciaba. El soldado promedio no podía sobrevivir en tales condiciones. El ejército no tenía general, no tenía suficientes comandantes. Los soldados no solamente estaban enfermos, sedientos y hambrientos, sino que no podían recibir atención médica, tampoco podían recibir apoyo. Después de todo, estaban en territorio enemigo. Lo que en un principio era una victoria fácil, poco a poco se fue complicando, y ahora estos soldados veían al final de todo. La mala alimentación, sumada al desgaste físico, mental, emocional y a diversas enfermedades propagadas por la falta de higiene causada por la propia guerra, no hicieron más que terminar con todo el ejército. Prontamente, la capital de Galar se declaró tierra de nadie, tierra de muertos. Muy pocos soldados pudieron regresar a su tierra, pero aquella fue llamada la batalla de los perdidos por el mundo, conocida porque nadie ganó absolutamente nada. Aunque sin duda el que menos perdió fue Galar, dado que pudo sacar la mayoría de las cosas valiosas de la capital antes de que se perdiera. Los galarianos conocían bien su tierra y supieron superponerse a la situación de guerra. El conflicto no los derrotó, solamente los encabronó más. Sin capital, el rey empezó a vagar por las diferentes ciudades de aquella tierra, haciéndose más difícil su captura y por tanto la caída del propio rey. Como se dijo antes, el ejército se había disuelto. Los albianos intentaban sobrevivir en pequeños grupos. Algunos lograron regresar a su reino, pero muy pocos fueron estos. La mayoría se convirtió en bandidos, pero ya enfermos y debilitados, hambrientos. Es insignificante solo pensar en cuántos de ellos podían sobrevivir. Por el contrario, los galarianos se fortalecieron en el invierno, sabiendo que cuando este acabase, los soldados volverían y la guerra empezaría de nuevo. Extrañamente, la ausencia de sacerdotes, magos y similares profesiones que utilizaban diferentes tipos de magia y misticismo creó un vacío que, como se dijo antes, llenaron magias oscuras. En especial la nigromancia se empezó a extender como una plaga entre aquella tierra donde los cadáveres abundaban y la comida escaseaba. El rey proclamó así: cualquier exiliado, cualquiera que haya sido rechazado, cualquier criminal
Galar eran bastante flexibles, bastante laxas, al menos las nuevas, que habían sido impuestas tras la caída del capital. Así el reino dio asilo a nigromantes, sobre todo a nigromantes, pero también a licántropos, vampiros, muchas otras razas que habían sido rechazadas por considerárseles oscuras y malévolas. Galar eran permitidas y aceptadas, más por necesidad que otra cosa, pero lentamente y gradualmente se volvieron parte indispensable de esa tierra. Ausencia de médicos. Los druidas, que alguna vez habían sido expulsados sencillamente por considerárseles de creencias muy abstractas y sobre todo herejes, Galar eran aceptados, más por un odio que se había generado hacia diferentes entidades divinas que los habían abandonado a su suerte. Muchos otros tipos de magia fueron aceptadas en el lugar, junto con la necesidad que había causado la ausencia de magia, dio como resultado una mezcolanza que no hacía más que fortalecer a los calarianos. Pero esa es una historia que contaré más tarde.